Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas. Quiero desearles a todos un feliz sábado. También quiero desearle un feliz sábado a todos los que están sintonizando esta programación a través de live streaming y también a aquellas personas que verán estas presentaciones en YouTube, al igual que en DVD y a través de la cadena 3ABN Latino. Es un placer estar con ustedes aquí en Hesperia para compartir estas clases tan importantes sobre cómo estudiar las profecías. Antes de comenzar nuestro estudio esta mañana, queremos hacer lo que siempre debemos hacer cuando abrimos la palabra del Señor, y es orar para que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos para que podamos entender su palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, venimos ante tu trono con confianza porque venimos en el nombre de Jesús. Pedimos que nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu. Que ese Espíritu que inspiró la palabra esté presente para explicárnosla. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso e incomparable nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. En las 2 sesiones de anoche estudiamos el primer principio para entender las profecías. El primer principio es, en primer lugar, conocer la clase de profecía que estamos estudiando. ¿Y cuántas clases de profecías hay? 3. La primera clase es ¿qué? Profecías apocalípticas. La segunda clase, profecías ¿qué? Clásicas. Y en tercer lugar, profecías tipológicas. Muy bien. Y anoche explicamos lo que significan esos términos que son un tanto extraños. Y luego nos dimos cuenta también que debemos entender la función de las profecías, el propósito de las profecías. En realidad, entender la clase de profecías y el propósito de las profecías es un principio fundamental. Y nos dimos cuenta en nuestro estudio de anoche que hay un propósito o un objetivo de las profecías. ¿Cuál es ese objetivo de las profecías? ¿Cuál es el centro, la idea central de todas las profecías? Que Dios está en control de los eventos que ocurren en este mundo. Los seres humanos actúan, hacen, deshacen, pero todo está bajo la supervisión de Dios. Y la historia avanza como Dios ha determinado. Ahora, para los que tienen el manual, quiero mencionarles que en las páginas 8 a la página 14 hay un ejemplo de cómo Dios actúa detrás del telón para dirigir la historia. No vamos a estudiar todo lo que se encuentra en el manual, porque son casi 600 páginas de material y en 24 horas no vamos a poder estudiar todas las 585 páginas. Pero hay material en el sílabo que les va a ayudar a ampliar algunos de los principios que estamos estudiando. Y uno de esos materiales es el que se encuentra entre las páginas 8 y 14, a donde se da un ejemplo práctico de cómo Dios dirige la historia, cómo Dios maneja los eventos de la historia detrás del telón. Porque nosotros sencillamente vemos lo que está ocurriendo, pero a veces no vemos la batalla que está ocurriendo detrás del telón entre Cristo y Satanás. Ahora, esta mañana queremos ir a nuestro segundo principio para los que tienen el manual. Y quiero animarles de que consigan el manual, hermanos y hermanas. Es una buena inversión. Es material que yo he desarrollado en el transcurso de años. Lo desarrollé inicialmente en inglés porque la iglesia que yo pastoreaba por 20 años era una iglesia de habla inglesa y me tocaba preparar el material en inglés. Pero he dedicado los últimos 5 meses para traducir
un manual completo que estaba en inglés al español. Y es un material que lo van a disfrutar. Ustedes escuchan aquí, cuando escuchamos a veces se nos olvidan las cosas, pero si tienen el manual pueden sentarse con su Biblia, subrayar la Biblia, hacer notas en los márgenes del manual. Es una buena inversión. Y no lo digo porque yo quiero ganar dinero, lo digo porque creo que será un beneficio para las personas que consigan el manual. El manual estará disponible para que ustedes lo puedan conseguir. Y quiero decirles, el manual no solamente es un tomo, son 2 tomos de material en el manual. Así que los que tienen el manual, la página 23, tiene un principio que es corto, pero es el más importante de todos los principios que vamos a estudiar aquí. Y es que nunca debemos abrir la Biblia sin orar y pedir la dirección de Dios. Y alguno dirá, pastor, eso no es un principio, eso se toma por sentado de que uno debe orar antes de abrir la Biblia. Pero quise incluirlo como uno de los 15 principios porque no es automático. La razón por la cual muchos se equivocan en la interpretación de las profecías es porque estudian sin oración. Estudian sin conducción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos y hermanas, impartió las profecías de la Biblia. Y las impartió hace más de 2000 años. Algunos libros fueron escritos hace 3500 años. ¿Y cómo vamos nosotros a entender esas cosas que fueron escritas hace miles de años? Necesitamos orar para que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas venga y nos explique lo que fue escrito hace tanto tiempo. Solo el Espíritu Santo que inspiró la Biblia puede venir para explicarnos lo que enseña la Biblia. Y el Espíritu Santo es el único que puede llevarnos a obedecer lo que nosotros estudiamos. Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía en cuanto a este principio. En el libro Christian Education, que no está en español, yo traduje esta cita, por eso me tomó tanto tiempo hacer el sílabo, porque me tocó conseguir todas las citas en español y buscar por todas partes citas que están en inglés, buscando a ver si estaban en español, y cuando no las conseguía, me tocaba entonces traducirlas. Así que tienen todas esas citas traducidas acá. Cuando el nombre del libro está en inglés, es porque no conseguí la cita en libros en español, la traduje yo mismo. Dice la hermana White en Christian Education, página 59, nunca debemos estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación divina del Espíritu Santo, la cual nos será concedida. Por eso yo nunca comienzo un estudio sin orar, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender. En el libro El Conflicto de los Siglos, página 585, tienen esta cita también en el manual. La hermana White escribió: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir 2 cosas. 1, la importancia de lo que es fácil de comprender, o impedir que retorzamos las verdades de difícil comprensión. ¿Se fijaron en los dos objetivos de la oración? Primero, para que podamos entender la importancia de lo que es fácil de comprender, y en segundo lugar, para que no torzamos las Escrituras. Por eso muchos llegan a conclusiones erradas y tuercen las Escrituras porque estudian la Biblia sin oración. Así que ese es nuestro segundo principio en nuestro estudio de las profecías y de la Biblia en general, es que nunca debemos estudiar un pasaje profético sin oración. Y permítanme mencionarles algo. Cuando yo estoy estudiando, a veces yo llego a un pasaje supremamente difícil, y hay pasajes difíciles en la Biblia. Vamos a encontrar eso un poquito más adelante en estas clases. Hay pasajes de difícil comprensión. Y yo llego a un punto en mi estudio a donde yo no puedo hacer más. Yo
he estudiado las palabras, la gramática, la sintaxis, el significado de palabras y todavía no soy capaz de descifrar lo que estoy estudiando. En ese momento yo sencillamente suspendo el estudio y oro al Señor. Le digo, Señor, yo ya no puedo hacer más aquí. Yo necesito tu ayuda, necesito tu iluminación. Y sorpresivamente, mis hermanos y hermanas, la mayoría de las veces, no inmediatamente, a veces me toca orar muchas veces, pero finalmente el Señor me revela lo que yo he estado investigando y lo que ha sido de difícil comprensión. Así que no solamente debemos orar cuando abrimos la Biblia, sino cuando llegamos a un callejón sin salida. Aparentemente debemos decir, Señor, estoy en un callejón sin salida, pero dame tú la salida. Y el Señor lo hará. Así que 2 principios hemos estudiado hasta ahora. Y usted dice, bueno, vamos viento en popa, son 15 y ya vamos con 2. Bueno, los más complejos están hacia el final del estudio. Nos va a tomar mucho más tiempo. Así que el primer principio, entender las clases de profecía, las clases de profecías que estamos estudiando y su función. Y el segundo principio es que nunca debemos estudiar un pasaje profético sin orar. Ahora vamos a la página 25, los que tienen el manual, la página 25, y vamos a notar el principio número 3 de nuestro estudio. El principio número 3 es que debemos, cuando estamos leyendo un pasaje bíblico o un pasaje profético más específicamente, debemos hacerle preguntas al pasaje y debemos entonces buscar respuestas a las preguntas que nosotros le hacemos al pasaje. Y aquí yo les doy varios ejemplos que voy a mencionar en un momento. Antes de comenzar a interpretar un pasaje o un texto de la Biblia, necesitamos leerlo cuidadosamente, leerlo varias veces, leerlo en varias versiones de la Biblia y hacerle preguntas al texto. La Biblia nos dice que cuando Jesús fue al templo, cuando tenía 12 años, se reunió con los dirigentes espirituales y dice que los dejó sorprendidos con las preguntas que hacía sobre la Biblia. No por su exposición, sino por las preguntas que les hacía. Es necesario, en otras palabras, cuando estamos estudiando las profecías, tener una mente activa, clara, inquisitiva y perceptiva y hacerle preguntas al texto si hay cosas que no entendemos, cuándo se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió, quién lo iba a recibir, por qué se usa esta palabra y por qué no aparece este concepto. Debemos tener una mente activa, inquisitiva cuando estudiamos las profecías. Es decir, que estudiar las profecías es como la obra de un detective. ¿Han visto cómo trabaja un detective? Busca una clave aquí, una clave allá, otra clave allá. Entonces, cuando tiene todas las claves, junta las claves y entonces consigue al culpable. El estudio de la profecía es parecido. Estudiamos las diferentes partes del pasaje bíblico que estamos estudiando, interpretamos las palabras, vemos el tiempo en que se escribió, a quiénes se escribió, y entonces una vez que hemos conseguido todas las claves, las juntamos y entonces tenemos un panorama completo. Es como armar un rompecabezas. ¿Hay alguien aquí que le gusta armar rompecabezas? ¿Ve? Eso es como la trabaja. Tiene que buscar y clasificar los colores, etcétera, estudiar el cuadro como aparece en la tapa de la caja y entonces buscar cómo todas las diferentes partes caben juntas. Así es el estudio de las profecías. Ahora yo quiero mencionar algunas preguntas que yo formulé cuando estaba estudiando algunos pasajes de la Biblia y luego nos vamos a enfocar en un ejemplo específico. Esto está en la página 25 del sílabo. ¿Por qué razón Dios no le dio a Adán y Eva en Génesis un mandato directo de guardar el sábado? Cuando yo estudié el pasaje, yo dije, qué raro, si el sábado es tan importante y Dios lo estableció en la creación, ¿por qué dice en Génesis que Dios reposó? ¿Por qué no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran?
formulé esa pregunta. Dije, bueno, tengo que buscar la respuesta. También cuando estaba leyendo, me di cuenta que cada día de la creación tuvo tarde y mañana, menos el séptimo día. No dice, fue la tarde y la mañana del séptimo día. Así que yo me preguntaba y decía, ¿por qué razón los primeros 6 días fue la tarde y la mañana y el séptimo día no dice que hubo tarde y mañana? No solamente hay que estudiar lo que está, sino que hay que preguntarse por qué no están ciertas cosas. Para eso necesitamos tener una mente activa. Otra pregunta que yo tenía cuando estaba estudiando Hechos 1, que relata lo que ocurrió antes del día del Pentecostés, es por qué razón los apóstoles decidieron que era necesario elegir un sucesor de Judas antes del día del Pentecostés. Yo decía, ¿por qué tienen ellos que elegir? ¿Por qué tienen que dedicar tiempo para elegir un sucesor en lugar de Judas, quien apostató? ¿No hubiera sido mejor esperar hasta después del día del Pentecostés, ya cuando tenían el Espíritu Santo, podrían entonces haber tomado una decisión más acertada? Esa fue una pregunta que me surgió y me puse a estudiarlo y descubrí la razón. La razón es que en el día del Pentecostés, el Señor Jesucristo comenzó su función como sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santo del santuario celestial. Ahora, cuando comenzó su obra como sumo sacerdote, tenía que estar vestido como sumo sacerdote, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, el sumo sacerdote tenía un pectoral. ¿Han oído hablar del pectoral? Era un cuadrado que tenía aquí en el pecho. ¿Y cuántas piedras tenía el pectoral? El pectoral tenía 12 piedras que representaban ¿a quiénes? En el Antiguo Testamento las 12 tribus, pero en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles. Pero ahora escuchen bien. ¿Cómo podía Jesús ponerse el pectoral con 12 piedras representando los 12 apóstoles si en la tierra solamente había 11? Era necesario elegir el apóstol número 12 para que Jesús luego se pudiera poner el pectoral con 12 piedras. ¿Ven? La importancia de hacerle preguntas al texto. ¿Por qué razón esto? ¿Por qué razón aquello? Otro ejemplo que tenemos en el manual es Apocalipsis 17. Y el último tema en el manual es un estudio de Apocalipsis 17. Es un capítulo complejo. Habla de la bestia que era y no es y será. Y habla de 7 cabezas, 5 cayeron, una es, la otra no ha venido, y la gente especula mucho en cuanto a este capítulo específicamente. Y una pregunta que yo me hacía, que creo que respondo ahí en ese material, es ¿por qué se dice que la ramera, que se menciona en ese capítulo, se sienta sobre una bestia, luego dice que se sienta sobre las aguas, se sienta sobre las cabezas, sobre las 7 cabezas, y se sienta sobre las 7 montañas? ¿Cómo puede estar sentada en los 4 lugares a la vez? Es una buena pregunta, ¿ve? Cuando estudiamos las profecías tenemos que ser inquisitivos, tenemos que tener una mente activa. ¿Por qué razón? Tenemos, en otras palabras, no solo leer la Biblia, sino que tenemos que escudriñar la Biblia. Tenemos que investigar, tener una mente investigativa. Otra pregunta que yo me hacía cuando leía Éxodo 16, ustedes saben que eso relata la experiencia del maná, ¿verdad? Cuando Dios llovió maná del cielo. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel debía recoger maná, ¿cuántos días a la semana? Debía recoger maná 6 días a la semana. Y el 7º día no iba a llover maná. Y Dios dio el maná, ustedes saben esto, Dios dio el maná para enseñar la necesidad de guardar el sábado. El pueblo no debía buscar el maná el sábado, porque el sábado era santo, era el día del Señor. Pero una cosa que siempre me preguntaba era, ok, está bien, Éxodo 16 nos dice que debemos guardar el sábado, porque no se recogía maná el sábado, pero ¿qué relación tiene esto con Cristo? ¿Qué relación tiene el hecho de que el maná no caía el sábado con Cristo Jesús? Porque todo el Antiguo Testamento
revela es a Cristo Jesús. Tiene que haber una razón cristocéntrica por la cual Dios no llovía maná los sábados. Y me puse a investigar, a buscar por qué razón, qué conexión tiene el maná con Cristo. Y fíjese, llegué a la siguiente conclusión, orando y estudiando. Cuando se recogía el maná, digamos para el miércoles, para el jueves, ¿qué sucedía con el maná? Dos cosas, criaba gusanos y hedía. Criaba gusanos y hedía. Yo pregunto, ¿qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cuerpo en proceso de descomposición. ¿De acuerdo? Así que cualquier día que recogían el maná para el siguiente día, que no fuera sábado, criaba gusanos y hedía. Pero cuando recogían el maná el viernes, el sábado estaba tan fresco como había estado el viernes. Y entonces yo pregunté, ¿y qué representa el maná? Y en Juan el capítulo 6 dice que el maná, 6:51 dice que el maná representa la carne de Cristo. Y luego digo, oh, aquí está la razón cristocéntrica. El maná representa la carne de Cristo. Yo pregunto, ¿qué día de la semana murió Jesús? Murió el viernes. ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente, con una carne común y corriente, si una persona se muere el viernes? ¿Qué hubiera sucedido el sábado? Su cuerpo hubiera comenzado, inclusive poco después de la muerte, hubiera comenzado el proceso de ¿qué? De descomposición, criar gusanos y oler. Pero el cuerpo de Jesús no comenzó el proceso de descomposición porque Él era lo que representaba el maná. Murió el viernes y el sábado la carne de Él que representaba el maná no vio corrupción. Es decir, la razón por la cual Dios dio esa lección sobre el maná es para mostrarnos que cuando Cristo reposara en el sepulcro, su cuerpo iba a estar tan fresco el sábado como había estado el viernes. Es decir, el sábado apuntaba a Cristo Jesús, a la redención en Cristo Jesús. Otro ejemplo de preguntas que uno se hace: ¿cuál es la lección central de la tal llamada parábola del rico y Lázaro? ¿Ustedes han oído esa parábola del rico y Lázaro? Yo sé, ¿qué lección quiso enseñar Jesús? Y ustedes saben que los evangélicos enseñan que cuando el rico murió, el rico se fue a quemarse en el infierno y Lázaro se fue allá al seno de Abraham. Creen que eso sucedió literalmente en el momento de la muerte. Pero cuando uno lee más cuidadosamente la Biblia, si van conmigo a Lucas 16, vamos a ver algo muy interesante. Lucas 16 y el versículo 30 y el versículo 31. Ahí está la clave. Ahora, necesitamos entender que esta parábola se la contó Jesús a los fariseos. Ustedes pueden leerlo antes en este capítulo, dice que Jesús estaba hablando con los fariseos, ¿ok? ¿Saben lo que creían los fariseos según Flavio Josefo, el historiador judío? Ellos creían que cuando una persona se moría, si había sido buena, iba al seno de Abraham, si había sido mala, se iba a quemar en el infierno. Los fariseos creían ese concepto, que en el momento de la muerte sucedía eso. Se habían contaminado con la filosofía griega. Pero quiero que noten el contraste entre lo que creían los fariseos y lo que enseñó Jesús. Mire, la Biblia no dice que el rico se fue a quemar en el fuego inmediatamente cuando murió. Eso es lo que los evangélicos dicen, murió y enseguida se fue al infierno. No, no dice eso. No dice que fue cuando murió. Puede referirse al final de la historia también. Ahora, fíjense que Jesús creía diferente que los fariseos. Lucas 16, versículo 30 y 31.
Este es el rico que se está quemando en las llamas del infierno. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos, porque él dice, vaya a mis hermanos para que mis hermanos que todavía están vivos se porten bien para que no vengan también a este lugar. Dice, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán. ¿Qué es lo que está diciendo el rico? Si alguien va a ellos, a mis hermanos, ¿de entre qué? De entre los muertos. ¿Creían ellos entonces en la inmortalidad del alma? ¿Creían que un muerto podía ir a hablar con los vivos? ¿Cómo no? Pero Jesús no creía eso. Jesús creía en la resurrección de los muertos. Noten el versículo 31. Mas Abraham les dijo, y Jesús está aquí citando a Abraham, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¿Están entendiendo la diferencia? El rico, que representa a los fariseos, creía que un muerto podía ir a hablar con los vivos. Mientras que Jesús, citando a Abraham, dijo que no creerán al menos que un individuo resucite de los muertos. Jesús creía en la resurrección, mientras que los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Finalmente, otra pregunta, y hay muchas más que podría haber agregado al sílabo. ¿Por qué se usan 3 expresiones para representar los 1260 años de supremacía papal? En Daniel se usa tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12 se usa también tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo, y se usa 1260 días. En Apocalipsis 11:2 se habla de 42 meses. ¿No hubiera sido mucho más fácil sencillamente usar una expresión? ¿Por qué se usan 3 expresiones? Yo no les voy a dar la respuesta aquí. Está en el manual. Hay una función o un propósito. Lo que quiero ilustrar, mis hermanos y hermanas, con todo esto es que es importante cuando estudiamos las profecías hacerle preguntas a las profecías. Es decir, leer un versículo y por qué se usa esta palabra, por qué las palabras están organizadas de esta manera, por qué razón es que se le dirige esto a esta persona. Hay que indagar, hay que investigar, y para eso se requiere tiempo. Lamentablemente vivimos en un mundo a donde la gente todo lo quiere masticado y rapidito. Los medios de comunicación, hasta cierto sentido, han arruinado nuestro deseo de investigar, de indagar y de resolver problemas. Todo lo queremos a la mano, así, rapidito, fácil. Fast food, comida rápida. Y lo mismo hacen con la Biblia. Superficial, sencillamente leen la Biblia y especula, dice, esto significa esto, sin haberlo estudiado, sin haberlo investigado, sin haber hecho un estudio de palabras, la gramática, la sintaxis, con oración bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser estudiantes de la palabra. No podemos ser sencillamente lectores de la palabra. Jesús no dijo, leed las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Están entendiendo bien este principio? Ahora, en el tiempo que nos resta de esta clase y en una porción de la próxima clase, vamos a notar un ejemplo a donde yo conseguí 2 preguntas para hacerle al texto bíblico. Vamos a tratar de contestar 2 preguntas. Número 1. ¿Por qué razón, si el sábado es tan importante como creemos los adventistas, no le dio Dios en Génesis un mandato directo a Adán y Eva que guardaran el sábado? Saben que los evangélicos dicen el sábado no es una institución que Dios estableció en la creación. La primera vez dicen que aparece el sábado, que Dios se lo da al hombre, en Éxodo 16 con el maná. En Génesis dice que Dios reposó. Pero no dice que Dios le mandó al hombre que reposara. Así que Dios no le dio el sábado al hombre en la creación. Eso es lo que arguyen. Y por muchos años decía, oye, de verdad que ojalá que Dios hubiera puesto ahí, Adán y Eva guarden este sábado. Pero no lo puso. ¿Por qué?
Y luego, relacionado con esto, la otra pregunta era, ¿por qué razón es que todos los días tienen tarde y mañana, pero el séptimo día no tiene tarde y mañana? Y decía, y un profesor decía, bueno, debe ser que a Moisés se le olvidó escribirlo. Y dice, no puede ser. Tiene que haber alguna razón teológica, algún propósito, algún motivo, tiene que haber. Y le digo, por años, mis hermanos y hermanas, me devané los sesos con oración para tratar de contestar estas dos preguntas y no conseguí la respuesta. Hasta que un día, orando y estudiando, el Señor me reveló algunas cosas tremendas que quiero compartir con ustedes para ejemplificar la importancia de tener una mente activa, hacerle preguntas al texto y buscar respuestas a nuestras preguntas. Ahora, ustedes saben que el Papa Francisco I visitó los Estados Unidos en septiembre del año 2015. Hay 4 eventos importantes que ocurrieron en la visita de Francisco I a este país. En primer lugar, él se reunió por 45 minutos con Barack Obama en la Casa Blanca. En segundo lugar, él dio un discurso a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y todos los senadores reunidos juntos. En tercer lugar, dio un discurso enfrente de la Sala de la Constitución, a donde se ratificó la Constitución de los Estados Unidos en Filadelfia. Y en cuarto lugar, presentó el discurso inaugural ante la sesión número 70 de la Organización de las Naciones Unidas. En esos 4 lugares, el Papa enfatizó 3 puntos principales. Número 1, la necesidad de eliminar el problema de la pobreza en el mundo. En segundo lugar, la necesidad de salvar el núcleo familiar. Y en tercer lugar, la necesidad de resolver el grave problema del cambio climático. Y el Papa ha conectado esas 3 causas con la necesidad de observar el domingo como día de reposo. Él ha dicho, por ejemplo, los señores capitalistas, los que son dueños del capital, hacen trabajar y trabajar y trabajar a los pobres obreros. Esos obreros que son tan abusados por sus señores capitalistas necesitan por lo menos que se les dé un día para descansar. ¿Y a que no adivinan qué día es ese? El domingo. Dice, la familia está en crisis. Porque la gente trabaja, van a la escuela, hacen esto y aquello durante la semana, nunca tienen tiempo de estar con la familia. La familia necesita un día, a que no adivinan qué día es ese, el domingo. Dice, el hombre ha abusado del medio ambiente, de la naturaleza. El medio ambiente necesita un día para descansar, a que no adivinan qué día es ese, el domingo. El papado y muchos protestantes han vinculado la necesidad de observar el domingo con estas 3 causas que les acabo de mencionar. Así que nosotros necesitamos analizar el significado del sábado al principio. Yo pregunto, ¿nosotros sabemos como adventistas que el sábado va a ser un punto muy central en el conflicto final? Es la relación entre el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo podemos entender lo que va a pasar en el futuro con el sábado, con el sello de Dios y la marca de la bestia, al menos que nosotros conocemos el fundamento del sábado, donde se originó y donde comenzó? Así que para entender el sello de Dios y la marca de la bestia, necesitamos regresar al comienzo, cuando Dios instituyó o estableció el sábado. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, mis hermanos y hermanas, cuando uno lee el relato de los primeros 6 días de la creación, uno se da cuenta que Dios está en el centro del relato.
todo el relato gira alrededor de Dios. Dios es el sujeto del relato de la creación. Dios es el artífice, el protagonista central del relato de la creación, no el hombre, no la creación, Dios. Más de 30 veces, solo en el capítulo 1, se usan expresiones como lo siguiente: creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Me da la impresión de que en Génesis 1 Dios quiere que nosotros sepamos que fue Él. Porque más de 30 veces se enfatiza lo que hizo Dios. Dios es el protagonista central del relato de la creación, de los primeros 6 días de la creación. Dios está haciendo todo, Dios está desempeñando todo el trabajo. Vamos a leer el resumen de los primeros 6 días en Génesis 1:31. Estamos en la página 26 del manual, para aquellos que tienen el manual, al pie de la página. Génesis 1 y el versículo 31. Esto nos da el resumen del 6º día de la creación, cuando Dios termina su obra. Dice allí: y vio Dios todo lo que Él había hecho. ¿Quién fue el que hizo? Dios. Vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. ¿Quién hizo todo lo que existió en los primeros 6 días de la creación? Dios. Dios fue el artífice, el creador, el que trabajó. ¿Cuánto trabajo hizo el hombre en la creación? Nada. Dios fue el que trabajó los 6 días. Ahora, es muy importante reconocer que como Dios fue el que creó todos los primeros 6 días de la creación, ¿a quién le pertenece todo lo que existe? A Dios le pertenece. Vamos a leer el Salmo 24 y el versículo 1. Salmo 24:1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Significa todo lo que está en el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién le pertenece este mundo y todo lo que está en el mundo? A Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué razón todo le pertenece a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual le pertenece todo a Dios? Versículo 2 lo dice. Versículo 2 dice: estoy en el libro de Job, no me sirve. Hay que regresar al Salmo 24. Aquí está. Porque Él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Por qué es que todo lo que Dios hizo le pertenece a Él? Porque Él es el creador o el autor. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le pertenece la luz? A Dios. ¿Por qué? Porque hizo la luz el primer día. ¿A quién le pertenece el firmamento? A Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo el segundo día. ¿A quién le pertenece toda la vegetación? A Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. ¿A quién le pertenece el sol, la luna y las estrellas? A Dios, porque Él los hizo. ¿A quién le pertenecen las aves? A Dios, porque los hizo. ¿A quién les pertenecen los peces? A Dios, porque los hizo. ¿A quién pertenecen los animales terrestres? A Dios, porque los hizo. ¿A quién le pertenece el ser humano? A Dios, porque Él lo hizo. ¿A quién le pertenece el sábado? A los judíos. ¿Ven la contradicción? Yo pregunto, ¿Dios hizo el sábado? Claro que Dios hizo el sábado. Entonces, ¿a quién le pertenece el sábado? Decir que el sábado es el sábado de los judíos es un insulto. Y saben que Francisco I, en su encíclica Laudato Si, una encíclica sobre el cuidado del medio ambiente, varias veces en esa encíclica habla del sábado de los judíos. Y dice el domingo es el sábado de los cristianos. Es un insulto a Jehová.
Porque si todo le pertenece a Dios, lo que hizo los primeros 6 días le pertenece a Dios porque Dios lo hizo, el sábado también es de Él porque Él lo hizo. El sábado no es el sábado de los judíos. Es decir, Dios es el protagonista central del relato de la creación. Él fue el que trabajó todo durante los primeros 6 días. Ahora escuchen bien, el séptimo día también se centra en Dios. Vamos a Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Ahora, yo voy a agregar algo al texto. En inglés el pronombre se repite. En español tenemos lo que se conoce como el pronombre tácito. Es decir, no hay que repetir el pronombre vez tras vez tras vez porque se sobreentiende. Pero en inglés se usa el pronombre y en el idioma original también. Así que yo voy a ponerle el pronombre para que ustedes vean quién está en el centro del séptimo día. Dice en Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que la semana de la creación se centra en Dios. Ahora quiero que noten que el sábado, según Génesis 2, 2 y 3, es ¿cuál día de la semana? ¿Cuál día? 2 veces se repite que es el séptimo día. ¿Y qué 3 cosas hizo Dios con el sábado originalmente? Reposó, lo bendijo y lo santificó. Recuerden eso porque más adelante vamos a regresar a eso. El sábado, según el relato de la creación, es el séptimo día y las 3 cosas que hizo Dios fue reposar, bendecir y santificar el sábado. Entonces yo pregunto, ¿quién está en el centro del séptimo día? ¿El hombre o Dios? Dios. Ahora escuchen bien, la primera semana es lo que yo llamo la gran semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Y luego a partir de la segunda semana vamos a ver, Dios le da la semana al hombre. Pero Dios primero hace la semana. Dios trabaja 6 y Dios reposa el séptimo día de toda la obra que Él hizo durante los primeros 6 días. Ahora necesitamos entender algo en cuanto a una palabra muy importante que se usa aquí 2 veces en Génesis 2, 2 y 3. Es la palabra reposó. Una palabra muy importante, esa palabra reposó. ¿Qué significa la palabra reposó? Es la palabra hebrea Shabbat. ¿Qué palabra en español viene de Shabbat? La palabra sábado, en muchos diferentes idiomas. Es la palabra sábado. Ahora, el problema es que a veces hemos entendido mal lo que significa la palabra Shabbat. La palabra Shabbat, en el hebreo del Antiguo Testamento, en que fue escrito el Antiguo Testamento, significa cesar, significa dejar de hacer algo. Es decir, que la palabra que se traduce al español reposó, inmediatamente nos vienen ideas de que Dios ahora se sienta ahí a descansar. Pero la palabra reposó, Shabbat, no describe la calidad de reposo o el tipo de reposo, sino que la palabra Shabbat sencillamente significa que Dios cesó de crear, Dios no creó más, Dios dejó de crear. Eso es lo que significa la palabra Shabbat. Es decir, la palabra Shabbat no nos dice cómo reposó Dios el séptimo día, qué hizo Dios el séptimo día mientras reposaba, la calidad del reposo de Dios el séptimo día. La palabra Shabbat no nos ayuda a entender cómo Dios reposó el séptimo día. Sencillamente significa que el séptimo día Dios no creó más, Dios cesó su obra de creación. En inglés, nosotros tenemos la palabra en inglés, en Génesis 2 es God rested.
Dios reposó, God rested. Ahora, en inglés, aún hoy en día usamos esa palabra en el sentido de cesar o dejar de hacer algo. Les explico. Cuando hay un juicio y el fiscal, el abogado acusador, termina de presentar su caso, ya no tiene más nada que presentar. ¿Qué es lo que dice? The prosecution rests. Eso significa que el fiscal se va de vacación a Hawái para sentarse en la playa y reposar, descansar sobre... No. La palabra prosecution rest, o sea, el fiscal reposa, significa que no tiene más nada que presentar. Cesó de presentar su caso. Eso es lo que significa la palabra Shabbat. Significa que Dios terminó y no tenía más nada que hacer. Cesó de crear, dejó de crear. ¿Están entendiendo el punto? Muy importante para lo que vamos a estudiar. Ahora, permítame leerles 2 textos del Antiguo Testamento para que ustedes vean que eso es lo que significa la palabra Shabbat. Vamos al libro de Nehemías, el capítulo 6 y el versículo 3. Nehemías 6 y el versículo 3. Aquí los enemigos de Nehemías, quien está construyendo el muro de Jerusalén, quieren distraerlo del trabajo, quieren que él vaya a hablar con ellos. Y Nehemías les va a decir, mire, yo no tengo tiempo para ir a hablar con usted, yo no puedo dejar de construir el muro, no puedo cesar. Note lo que dice Nehemías 6 y el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Esa palabra cesaría es Shabbat. ¿Qué significa la palabra Shabbat ahí? Dejar de construir. No tiene nada que ver con Nehemías echarse una siesta o descansar. No, sencillamente significa, ¿por qué voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo? Séptimo día, Dios dejó de hacer lo que estaba haciendo. Otro ejemplo, Salmo 46, 8 y 9, usa también la palabra Shabbat. Salmo 46, 8 y 9, donde está hablando del día cuando terminarán las guerras. ¿Qué les parece? ¿Buena idea cuando termine la guerra? ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Salmo 46, 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace que cesar. Esa es la misma palabra Shabbat de Génesis 2. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Es decir, no más guerras significa Shabbat, cesan las guerras. Como Dios, cuando terminó su obra, cesó el séptimo día. ¿Está claro lo que significa la palabra Shabbat? No expresa cómo reposó Dios, la calidad del reposo de Dios, qué hizo Dios el séptimo día, sino que enfatiza lo que Dios no hizo. Dios no creó más, dejó de crear, cesó de crear. Ahora yo llamo, estamos en la página 28 para los que tienen el manual, arriba, en la parte superior de la página. Yo llamo a la primera semana la gran semana de Dios, porque Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo. No se dice nada que el hombre haya trabajado, ni tampoco se dice nada que el hombre haya reposado ese séptimo día. No se me asusten. Yo creo que el sábado es una institución de la creación. Pero hay algo, mis hermanos y hermanas, que no hemos visto, tal vez por no leer cuidadosamente el texto. Hay una razón por la cual Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, el séptimo día de la semana de la creación. Y a eso vamos a ir en un momento. Pero necesitamos preguntarnos, ¿cómo reposó Dios el séptimo día? ¿Qué hizo el séptimo día? ¿Cuál fue la calidad de su reposo el séptimo día? Está bien, no hizo más, pero ¿qué fue lo que hizo el séptimo día? Nos gustaría saber. Desafortunadamente, la palabra Shabbat no nos ayuda. Pero hay otras 2 palabras hebreas del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender cómo reposó Dios el séptimo día. La calidad de su reposo. ¿Qué hizo Dios el séptimo día?
Ahora les puedo asegurar, antes de mirar esas dos palabras, que Dios no reposó el séptimo día porque estaba cansado. La calidad de su reposo, la clase de reposo no fue un reposo de cansancio. Nota lo que dice Isaías 40, 28, porque ustedes vean que Dios no se cansa. Isaías 40 y el versículo 28. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y ahora escuchen esto. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. ¿Qué se dice de Dios? ¿No qué? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se cansa? No, Dios no se cansa. Díganme ustedes, ¿cuánto cansancio causa decir sea la luz? Sea el firmamento, produzca la tierra hierba verde y árboles y flores. Dios después de hablar 7 veces, necesito una vacación. No. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Entonces la pregunta es, si Dios no se cansa, ¿cómo fue su reposo el séptimo día? Cuando cesó. Está bien, no creo más, pero ¿qué hizo durante el séptimo día? Afortunadamente tenemos 2 palabras hebreas que nos ayudan a entender. Tenemos tiempo en este momento para estudiar una y en la próxima sesión estudiaremos la otra. Hay una palabra hebrea, la palabra hebrea nafash, que se encuentra en Éxodo 31 y el versículo 17, que nos ayuda a entender la calidad del reposo de Dios o cómo reposó Dios el séptimo día. La palabra nafash. Y quiero leer Éxodo 31 y el versículo 17. Aquí está hablando Dios a Israel. Dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y déjeme parar un momentico allí. Los no adventistas dicen, ¿ve que el sábado era para Israel? Dice, señal es de mi relación con el pueblo de Israel. Así que dice, ahí dice clarito que el sábado era para Israel. Yo pregunto, ¿el texto dice que era exclusivamente para Israel? No dice que era exclusivamente. ¿Por qué dijo Dios que el sábado era señal entre Dios e Israel? Sencillamente porque Israel era su pueblo en ese momento. Dios no iba a decir, señales para mí entre mí y la iglesia. Porque en ese momento la iglesia no era el pueblo de Dios, era Israel. El hecho de que Dios dice que es una señal entre Él e Israel no significa que no pueda ser una señal entre Dios y su iglesia también. Así que no meta la palabra exclusivamente ahí para Israel, porque no está la palabra exclusivamente. Ahora sigue diciendo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, y ahora da la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, escuchen ahora bien, en el séptimo día, ¿qué? ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat, ahí lo traduce correctamente. El séptimo día cesó, pero ahora se agrega otra palabra, y reposó o descansó. Cesó y luego se dice que reposó. La palabra reposó nos ayuda a entender cómo fue el reposo de Dios el séptimo día. La palabra hebrea nafash no es una palabra común en el Antiguo Testamento, se usa solo 3 veces en el Antiguo Testamento. Es más fácil para mí demostrar lo que significa la palabra nafash que explicarle. Les voy a mostrar ahora lo que significa la palabra nafash. La palabra nafash significa esto. Ese nafash en inglés se traduce to take a breath. Y en la traducción en inglés dice he was refreshed. Tuvo un refrigerio Dios el séptimo día. Es decir, Dios miró su obra e hizo. ¿Qué clase de suspiro es ese? Un suspiro de satisfacción. Y usted dice, pastor, ¿usted está seguro que Dios?
Hermanos y hermanas, en Génesis 1:31 dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. El séptimo día fue un día en que Dios ahora suspendió su obra de crear y ahora disfruta, se saborea lo que creó. Dice, me quedó bueno en gran manera. Ahora sabemos lo que hizo Dios el séptimo día. Dios se saboreó su obra de creación. Dios tuvo, en otras palabras, un refrigerio, se gozó en su obra de creación. La palabra nafash. Pero hay otra palabra también que nos ayuda a entender cómo reposó Dios el séptimo día. ¿Cuál fue la calidad de su reposo? Es la palabra hebrea nuach. Vamos a leer Éxodo 20 y el versículo 11 y se nos está terminando esta hora, así que solo vamos a leer el texto, un par de comentarios y entonces continuamos en la próxima sesión. Éxodo 20 y el versículo 11. Es la conclusión del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice allí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Qué número del día es el día de reposo? El séptimo. ¿Es el mismo día de la creación? Sí. ¿Dice que Dios reposó en el cuarto mandamiento? ¿Dice que Dios bendijo? ¿Dice que Dios santificó? ¿Es el mismo sábado de Génesis? Sí, pero ahora escuchen algo muy interesante. La palabra reposó aquí en Éxodo 20:11, a donde dice reposó en el séptimo día, no es la palabra Shabbat. Es la palabra Nuach. Y nos preguntamos entonces, si Moisés escribió Génesis y Moisés escribió Éxodo, ¿por qué en Génesis dice que Dios Shabbat? Mientras que en el cuarto mandamiento dice que Dios Nuach. Esa pregunta es la que nosotros contestaremos en nuestra próxima sesión. Así que mis hermanos y hermanas, no nos perdamos el próximo emocionante episodio del tremendo significado de la palabra Nuach y cómo se relaciona con la primera semana de la creación y con el sábado.